Pero no pueden es ser pendejo mi vectoras de papá, ¿va? enfermedades en humanos, No es o pendejo pueden mi ser papá. vectoras también de, No es pendejo mi papá, sí, ¿va? realmente de vectoras de enfermedades en humanos, pensándolo bien estaba pensando en transmisiones de enfermedades en plantas, pero si hago el registro mental, tal vez no de transmisión de virosis o algo así, sino transformación de plantas como la familia Cecidomyie, que hace agallas o cecidias en las plantas, ¿verdad? Que hacen unas ampollitas en las plantas. Tal vez pensando en esas malformaciones en las plantas, entonces. Y tenemos también especies que pueden ser, que causan gusaneras en las frutas. La familia Tefritidae, por ejemplo, es un problema. Así que vamos a trabajar con con el orden Diptera y a ver cuánto nos dura esta presentación. Voy a trasladarme entonces para acá. Diptera, repito, tiene... Me voy a pasar para acá, Diptera, aquí está. Ahora voy con Diptera, aquí está. Diptera tiene tres subórdenes. Nematócera, que incluye a los insectos que ahorita los vamos a ver, aquellos insectos que son, entre comillas, primitivos. Pero hablemos un poquito de los dípteros. Dípteros reúne individuos que pueden ser depredadores o parasitoides. Este que está aquí es un depredador, pero también tiene sus larvas que son depredadoras. Es Syrphido oristaline, que los vamos a ver más adelante, también tiene implicaciones en aguas contaminadas. Tenemos a Taquinidae o también esas familias que son parasitoides de otros insectos. En resumen, Diptera reúne a todos aquellos individuos conocidos como mosquitos. En términos generales, mosquitos para referirse a aquellos insectos que son pequeñitos, que incluye a los llamados jejenes. Pues sí, no es lo que es. Principalmente Diptera reúne a individuos que tienen únicamente un par de alas transformadas o desarrolladas para volar. El segundo par de alas de ellos ha sido transformado en un par de halteres o balancines que les sirve para mantener el equilibrio durante el vuelo. Tal y como dice esta presentación, dice que algunos son vectores de enfermedades, plagas de las semillas, algunos depredadores o parasitoides, pero en términos generales son polinizadores. Bueno, también son indicadores de las aguas contaminadas. Syrphide entonces tiene diversidad de formas en estado de larva. La larva en sí, en la familia Diptera, en el orden Diptera, incluye familias que son relativamente evolucionadas, como este Syrphide que está aquí. Carece de cabeza y carece de patas. Sus mandíbulas están metidas o escondidas dentro de los pliegues. La cabeza está realmente escondida aquí. No se mira la cabeza. A las moscas minadoras, por ejemplo, o a este Sírfido que se mira acá. Tu hermana preferida. En el caso de dípteras, los primitivos que los vamos a ver a continuación incluye aquellos insectos que tienen cabeza bien desarrollada. Este que está aquí es un estratiómido, lo vamos a ver. Características entonces, presencia de un par de alas y con balancines. Las larvas ápodas en términos generales, excepto para Nematócera, que sí tiene cabeza verdadera. Larvas sin patas, ápodas sin patas y con o sin cabeza. Acéfalas o cefaladas. Ese sería un ejemplo de la morfología externa vista desde arriba de una mosca. Las antenas son de tipo estilada principalmente porque presentan un estilo, o aristada porque presentan una arista, o pueden ser filiformes o plumosas, de manera que las antenas es algo que nos va a servir para separar los subórdenes. Aquí tenemos los tres tipos de subórdenes, estos que los vamos a ver a continuación. Nematócera tiene antenas filiformes. Todos los nematóceras tienen antenas filiformes. Braquícera tiene antenas estiladas. Y muscomorfas, o las formas de muscomorfas, que es el suborden Ciclorrafa, tiene antenas aristadas. Estos tres tipos de antenas. Ya los vamos a ver a continuación en cuanto veamos caracteres propios del suborden Nematócera. Entonces, las antenas pueden ser estiladas como estas, pero la variabilidad está en el aparato bucal. De manera que pueden haber antenas como estas
estiladas, o pueden ser, hablemos de los aparatos bucales son esponjosos, pero este es cortador, el de un tábano, cortador, chupador. Los balancines, las antenas estiladas y las antenas plumosas del macho de un insecto, antenas aristadas en términos generales de las moscas. En resumen, el aparato bucal de los insectos puede ser picador, chupador como el de los mosquitos, cortador, lamedor como los tábanos, lamedor o esponjoso como el de las moscas. Aquí tenemos una mosca, es una labela, se llama la punta, que sirve para hacer una digestión parcial, exuda o libera una especie de ácido para descomponer el alimento, y luego, como el aparato bucal es de tipo como que fuera una esponja, lo chupa o lo succiona. En el caso del tórax, el tórax de los insectos, cuando hablamos de díptera, está recubierto por placas. Y estas setas que se encuentran en el cuerpo, se llama, todo el grupo de setas se llama ketotaxia. Keto se refiere a los pelitos, taxa o ketotaxia, o la forma como están organizados o clasificadas los pelos en el cuerpo de una mosca, ketotaxia. Así se vería entonces la ketotaxia en el tórax o el abdomen de una mosca. En el caso de las alas, ellos tienen la costa, aquí agarrémoslo de forma típica: la costa, la subcosta, la radial, la medial, la cubital y la anal. Entonces, algunas características son importantes de reconocer en las moscas: la forma de las celdas que se cierran. Esa es una celda, por ejemplo, una celda es de aquí, se abre desde aquí y se cierra en la R y M. Todo esto es una celda. Quiere decir que esta es una celda abierta, no está cerrada, está abierta. Y hay celdas como estas que está aquí, que se llaman celdas discales. La D, celda discal. Mira, tío, como sigamos aquí, los balancines. Allá está el TikTok. O el abdomen. Ahora hablemos del abdomen. Ya vimos que el tórax tiene lo que se llama la ketotaxia. En la TikTok. ¡Ay, jueputa! Básicamente 3 tipos de aparatos bucales. En el tórax serían los diferentes tipos de setas o escleritos, y en el abdomen la forma del abdomen. Recto como este sería un sírfido, un tefrítido, o curvado como ese que está aquí, una toxotripana, que es una mosca de las frutas, o esa anastrefa que está aquí presente, con el ovipositor extruido o sobresaliéndole del abdomen. Vayamos a la clasificación de díptera, por favor, porque eso es importante. Díptera tiene 3 subórdenes: el suborden Nematócera, el suborden Brachysera y Cyclorrapha, tal y como les mencioné. ¿Y cuál es la diferencia entre esos 3 subórdenes? Las antenas. Nematócera tiene antenas filiformes, y por eso se dice que este suborden es un suborden de dípteros primitivos. Luego tenemos el suborden Brachysera. Un ejemplo de suborden Brachysera son los tábanos, antenas estiladas y aparatos bucales cortadores, chupadores, mientras que antenas filiformes de esos nematóceras, y el aparato bucal es cortador o masticador porque tiene mandíbulas, pero las mandíbulas de nematócera lo vamos a ver a continuación para que nos dé una idea de cuál es el daño que ocasionan, porque en el caso de nematócera, como reúne a todos los llamados mosquitos, el aparato bucal, las mandíbulas están metidas o incorporadas dentro de un tubo. Y luego tenemos a Cyclorrapha. Las antenas son aristadas. Permíteme antes de que terminen. En resumen, entonces, nematócera tiene antenas filiformes, Brachysera tiene antenas estiladas, y Cyclorrapha tiene antenas aristadas. Esos 3 tipos de antenas. Ahora sí, discúlpame, ahora sí no se me olvida. Contame. No, era para preguntarle qué tipo de antenas era Brachysera. Brachysera son los tábanos, antenas estiladas. Vayamos aquí.
La clasificación de Diptera es de Nematócera, que es el grupo más primitivo. Nematócera, repito, son los mosquitos, los llamados mosquitos igegenes. Nematócera, mosquitos igegenes. Están incluidos acá. En Braquícera, básicamente lo que están metidos son los tábanos. Los tábanos, Braquícera, y tiene un ejemplo típico, es el tábano, que dice tabanomorfa, todos los que son formas de tábano. Y Ciclorrafa reúne a todos estos moscomorfos, a todos los que tienen formas de mosca, que tienen antenas aristadas, son moscomorfas. Aquí se incluye entonces Ciclorrafa. El día de hoy vamos a trabajar entonces con las familias de Nematócera. Vayamos a ver cada una de esas. Nematócera, repito, entonces reúne a todos aquellos mosquitos que tienen antenas filiformes. La hembra tiene antenas filiformes y los machos tienen antenas plumosas. El tipo de Nematócera son los mosquitos y los jejenes. Vayamos a ver qué importancia tiene Nematócera. Si Nematócera reúne a los mosquitos y jejenes, entonces tienen importancia como vectores de enfermedades en humanos. La mosca chiclera, la mosca de las orejas, la mosca de los ojos. Ingeniero, ¿qué son esos? Todos esos son vectores de enfermedades y están incluidos en Nematócera. Quiere decir que el suborden Nematócera reúne a todos aquellos mosquitos transmisores de enfermedades. ¿Y qué familias vamos a ver aquí? Aunque este es un grupo muy grande, las familias que vamos a ver son las que están representadas aquí de color rojo. La familia Tipulide, la familia Psicodide, la familia Quironómide. Bueno, tenemos a Ceratopogónide también. Culícide, Quironómide, Culícide, Simúlide, Viviónide, Cecidomide y Ciáride. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 familias. Esas 9 familias son las que vamos a ver el día de hoy. Avancemos, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro más acá. Ahí está. Da 10 familias. Bueno, 10 yo me acordaba que 8 íbamos a ver. Incluí Escatopside aquí. Ceratopogónido, que son los tipos jejenes y que incluye a los polinizadores de cacao. Y a Psicodide como las lupsomias o vectores de lesmaniasis. Bueno, vayamos a ver a todos esos. 10 familias son para el día de hoy. La primera que vamos a ver, la primera familia son los mosquitos de patas largas. La familia Tipulide. Los Tipúlides son los que ustedes conocen como mosquitos de patas largas. Ingeniero, ¿cómo así? Bueno, la característica y la importancia económica. Veamos qué son esos. Saprófagos o carroñeros viven en la hojarasca o en el agua. Esos son los tipúlidos de patas largas. Esos mosquitos muchas veces los encuentra uno en la vegetación y las patas le quedan en la mano cuando quiere agarrarlos. ¿Cuál es la característica de reconocimiento de los tipúlides? ¿Y cuál es la importancia económica? Es que estos animalitos, el adulto del macho, principalmente el macho, tienen el abdomen, así como tienen el aparato bucal obliterado. ¿Cómo así, ingeniero? Lo que pasa es de que esos tipúlidos, cuando el macho no se alimenta, realmente solo sirve para aparearse con la hembra y el macho se muere. Como casi todos los insectos ocurre ese fenómeno de aparearse y morirse. Entonces el aparato bucal apenas tiene una pequeña lengua que le sirve para beber el néctar de las flores. Bueno, importancia económica es que estos tipúlidos pueden ser un problema en estado de larva en aquellos cultivos que se dan en el agua. Entonces díganme ustedes qué cultivos se dan en el agua en Guatemala. ¿Qué cultivos hay? El berro.
realmente el berro que sí, es posible que el berro pueda ser un problema, pero yo lo que pasa es de que quiero actualizarlos. Yo no conozco tipúlidos en Guatemala que causen problemas, pero como ellos viven en el agua en estado de larva y se alimentan de materia orgánica del agua, es más, los tipúlidos se utilizan como indicadores de los ríos y lagos de Guatemala, en aquellos ríos y lagos que tienen abundancia de materia orgánica, porque la larva vive en el agua, es un indicador de materia orgánica. Pero aunque se reportan los tipúlidos como plagas en otros países, en Guatemala todavía no tenemos ningún reporte de que los tipúlidos en estado de larva estén causando problemas en cultivos acuáticos o cultivos como el berro, por ejemplo. Bueno, eso es para ponerlos en sintonía. La bibliografía o los libros señalan que la característica de reconocimiento de las larvas es que, del adulto, perdón, es que el adulto tiene una forma de Y en el tórax. Pero lo más fácil de recordar es que al igual que Hymenoptera, que vamos a ver la siguiente semana tal vez, esta celda que está aquí, celda medial, esta que está aquí es la característica de reconocimiento de los tipúlidos. A esta celda se le llama aerolet. Ingeniero, ¿cómo así? Vamos a escribírselos aquí. Esta celda medial, discal medial, la D significa discal, es decir, una celda que está en el disco del ala. Medial es que está en la media. En otras palabras, esa celda es importante de recordárselo porque algunos himenópteras reconocen la familia por la presencia de aerolet. 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 Ahí está, ya se los escribí en el chat. Aerolet. ¿Cómo se llama esa celda discal medial? A ver, ¿cuál es tu pregunta? El aparato bucal, ¿cómo dijo que era? Se llama obliterado. Aquí te lo voy a escribir. Obliterado significa que no está en funcionamiento, que está dañado, que no funciona. O sea, no tiene un aparato bucal que le permita vivir. Solo apenas saca una especie de lengua que le sirve nada más como para sorber o chupar la savia o el néctar de las flores que visita, porque se encuentra en los bosques nubosos del país o en aquellos lugares donde hay agua. Es más, yo creo que algunas veces se les mete en su casa por el drenaje o por el lavamanos. Entonces vuelan ahí en el baño. Esos mosquitos de patas muy largas no se alimentan de sangre y su vida es muy cortita. ¿Y cuál es la característica de reconocimiento entonces? El aerolet que está en sus alas. ¿Cuál es el aerolet? Es una celda cerrada a la altura de la mitad del ala. Esa, aerolet. Tipúlide se reconoce por la presencia de este aerolet. Entonces, importancia económica, decíamos nosotros, ninguna. Realmente en Guatemala no representa ningún riesgo de pérdidas en los cultivos. Al contrario, diría yo que esa larva, por encontrarse en ríos o fuentes de aguas con alto contenido de materia orgánica, cumplen un rol importante al alimentarse de esos. Son indicadores ambientales de la cantidad de materia orgánica que transportan o son arrastrados por los ríos. Pasemos de las 10 familias, pasemos a la familia número 2. Psicódide. Esa es fácil de reconocer. Las psícodas o psicódidos son aquellos que se encuentran en sus baños, la mosca de los baños. Pero psicódide tiene una gran importancia porque aunque ellos se reproducen en lugares húmedos como desagües, alcantarillas, solo una especie, realmente no es una especie, son 16 especies de un mismo género que transmiten en enfermedades, y la enfermedad que transmiten en humanos se llama leishmania, y la enfermedad en conjunto se llama leishmaniasis.
Y hay leishmaniasis cutánea o en la piel, o hay leishmaniasis visceral en el hígado, que donde causa úlceras y causa problemas, y eso es debido a un tremato o un microorganismo que causa ese tipo de daños ulcerosos en la piel externa o la piel internamente. ¿Y cuál es la característica de reconocimiento de cicóide? Si le ponen atención, los cicóideos, además de presentar pelos alrededor del cuerpo, la característica de reconocimiento no son los pelitos, sino el ápice de las alas. La característica de los cicóideos es que no tiene venas transversas y que todas las venas van hacia el ápice del ala y las alas son puntudas. Es la única familia de díptera, es más de 1000 especies de díptera, y estas únicas son las que tiene, esta familia son las únicas cuyas especies, sus alas terminan en punta, el único par de alas puntudas. ¿Y cuál es la enfermedad? Se llama, Lupsomia es la enfermedad. Es el vector, es el género Lupsomia sp. Y se les llaman genes a estos. Este que está aquí, psicóide. Este es el tipo de daño que ocasiona. Este se llaman las lesiones ulcerosas. Esta es una úlcera externa. Pero hay úlceras, este mismo daño que estamos observando acá, internamente dañando el hígado. A esas personas les cuesta recuperarse. Y la enfermedad se llama leishmaniasis. Leishmaniasis. La otra es el género psícoda, este que está aquí, que se encuentran en los baños. Ahí donde ustedes se bañan en su lavamanos. Ahí se encuentran presentes esas. Se meten atraídos por la humedad o salen del drenaje. Leishmaniasis cutánea, o sea, en la piel. Esa leishmaniasis también se la pueden pasar a los perros. Leishmaniasis cutánea transmitida por este vector que es el género Lupsomia. ¿Y cuál es la característica? Les expliqué, es que las venas van orientadas hacia el ápice. Alas puntudas. Alas puntudas. Y otra característica pudiera ser que las alas y el cuerpo está recubierto por pelos. La tercera familia, repito entonces, la familia psicóide reúne a los llamados genes. Pero yo creo que antes de pasar a la familia 3, que son 7 las que nos faltarían, es... Aquí me voy a conectar con ustedes. Muchos de ustedes conocen los genes. Conocen los genes. Sí, son esos que como molestan cuando uno va al monte. Así es, esos que se les pegan en la piel ahí, son de color negrito y que uno se está así y le pica a uno, está matando de los que está en la piel o en los brazos, en los cachetes, donde quiera. Esos son los genes, son pequeños mosquitos, realmente muy pequeños, que les llamamos genes. Esos son los que se alimentan de sangre, son completamente hematófagos. Entonces la familia psicódides son completamente hematófagos. Bueno, la tercera familia es la familia Chironomide. Al igual que la familia Tipulide, sus larvas se alimentan de materia orgánica. Y de hecho la familia Chironomide es una de las familias que se encuentran en los libros que se pueden utilizar, al igual que la familia Tipulide, como indicadores ambientales en las aguas. Normalmente en aguas con alto contenido de materia orgánica también se encuentra en abundancia la familia Chironomide. Pongan atención a la pregunta de lo que les voy a decir, al comentario. Es que si una familia es abundante con trampas de luz en cualquier bosque de Guatemala, es la familia Chironomide. Esa familia Chironomide es aquellos mosquitos que cuando ustedes ponen una trampa de luz o una pantalla, una sábana o una cortina en la noche y les proyectan una luz blanca ahí a esa pantalla, los mosquitos que llegan en forma abundante ahí a la pantalla son de la familia Chironomide.
Pero tal y como dice ahí, las hembras ponen sus huevos en el agua donde las larvas se alimentan de carroña. Las larvas se alimentan de materia orgánica y de otros y por eso están incluidos en el listado de los macroinvertebrados de los ríos. Al igual que tipúlides se alimentan de materia orgánica o son encontrados en los ríos y alcanzan un valor X debido a esa tolerancia de vivir o de indicar la presencia de materia orgánica en los ríos. Vayamos a ver cuál es la característica de reconocimiento. Ya dijimos, estos mosquitos solo se pueden utilizar como indicadores ambientales de la calidad de las fuentes de agua. No transmiten enfermedades y no causan enfermedades en humanos, ni hacen problema en los cultivos. Este es un quironómido que colecté yo en el cultivo de cacao en el 2009. Quironómide es la única familia. ¿Cómo se llama la sangre de los insectos? A ver, pasemos, me va a pasar para acá con usted. Es la hemolinfa. Es la hemolinfa. ¿Y cuál es el principal componente de la hemolinfa? Está compuesto de iones de sodio, potasio, positivos y negativos, calcio, magnesio, esos son el principal contenido. Y en el caso de la sangre humana, es hemoglobina. Es decir, la sangre de los mosquitos, la sangre de los insectos, no transportan oxígeno. ¿Y cuál es lo sorprendente de la familia Chironomide? Este que estamos viendo de color rojo. Este es indicador de el género Chironomus, al final de cuentas. Chironomide, la familia Chironomus, el género. Y este siendo de color rojo significa que puede vivir en aguas sin oxígeno. Quiere decir que un río altamente contaminado por materias orgánicas, heces fecales y lo que sea, debido a que no tiene oxígeno disuelto el río, este puede vivir muy bien ahí porque su hemolinfa transporta trazas o cierto contenido de oxígeno, o sea, hemoglobina. Por eso es de color rojo. Esta es la única familia de las 2 o 3 que se conocen en el mundo que puedan transportar oxígeno. Su hemolinfa puede transportar oxígeno de manera que estas larvas pueden encontrarse en pantanos altamente contaminados o fuentes de agua o humedales altamente contaminados. Cuando decimos contaminados es que no permiten la vida de otros organismos en esas aguas debido a la carencia de oxígeno. Y esos pueden vivir en esos lugares porque su hemolinfa transporta oxígeno. Chironomide entonces no es un problema en la agricultura ni causa problema. ¿Y cuál es la característica de reconocimiento? En este sí vamos a utilizar el color. Son de color verde. Patas muy largas y de color verde. Ese es patas muy largas y de color verde. ¿Y qué característica le observan ustedes a este individuo para ponerle ustedes la característica morfológica de reconocimiento a ese? Que el primer par de patas son Correcto, más sí, largas que las otras. anótenlo ahí tal y como dice la compañera. El primer par de patas es muy largo y de color verde. Patas anteriores muy largas y el cuerpo verde. Familia Chironomide. Chironomide. La cuarta familia es la familia Culícide. Eso los conocen ustedes todos. Son hematófagos. Esa es la importancia. Son transmisores de enfermedades. Antenas filiformes para la hembra y los machos tienen antenas plumosas para detectar el chirrido del vuelo de las hembras. Entonces, Culícide reúne a todos aquellos mosquitos hematófagos o transmisores de enfermedades. Es un vector. Aedes aegypti es una de esas bien importantes porque transmite muchas enfermedades en humanos. El dengue, chikungunya, el zika, etcétera, son varias de las enfermedades que están asociadas a los humanos. Pero ¿cuáles son sus larvas? Estas son las larvas de los Culícide. Tienen un sifón en la cola
que le permiten sacarlo a la superficie y flotar y luego tomar aire aquí en la superficie. Ese sifón. Cuando se inventó el snorkel fue tomado de la idea de cómo ellos transportan el oxígeno aquí. El snorkel, que es la mascarilla que sirve para meterse a bucear. Entonces, estos mosquitos están en los toneles y cuando ustedes mueven el agua, ellos se sumergen como que fuera un gusanito en forma de espiral y se sumergen. Y luego cuando se termina su aire que absorbió aquí, vuelve a subir a la superficie a volver a llenar unas bolsas de aire que tiene internamente. Entonces, estos mosquitos son comunes o son fáciles de detectar en las aguas que casi no se mueven. Es decir, que casi no tienen movimiento. Por eso es importante reciclar las aguas. Culicide, entonces, es un vector de enfermedades en humanos. Sus larvas y sus pupas ocurren en las fuentes de agua. Ingeniero, ¿cuál es la característica? Eso sí me las ponen ustedes bien difícil. ¿Qué característica de reconocimiento tienen los culícidos? Este es el ala. Me voy a agarrar de esta familia. ¿Qué le alcanzamos a ver nosotros entre las venaciones? El ala de un culícido. Bueno, Sí, señor. Esa es una característica de los culícidos. está recubierta con pelos. Sí, que sus alas membranosas pueden presentar pelos entre las venas de sus alas o en toda el ala, o sea, parcial o totalmente toda el ala. Realmente no son pelos, sino escamas. Una escama es una estructura diferente a un pelo porque un pelito es un trico, así se llama en latín. Pero una escama es como las escamas de Lepidópteras, estas, que son redondas o son alargadas. Entonces, las alas de Culícide están recubiertas por pelos, si quieren llamarlo así, o escamas. Y a veces cuando uno mata a un zancudo, no sé si les ha quedado la escama ahí en las manos del zancudo que han matado. O sea, les queda la mancha. La mancha realmente es por la presencia de las escamas. El cuerpo entonces presenta ciertas escamas y las alas están recubiertas por pelos. La familia número 5. Este también es un jejen, Simulide. Son comunes de encontrar en aquellos lugares o aquellos ecosistemas o aquellos agroecosistemas donde hay una fuente de agua. Una fuente cerca de un río, por ejemplo, alguna poza, alguna laguna. Estos simúlidos vuelan entre 4 a 5 de la tarde y empiezan a molestarlo ahí porque vuelan directamente a la cara. Son jejenes. En los cachetes uno anda haciéndose los quites que tratando de escapar de la presencia de estos mosquitos. Simúlide, una característica de los simúlidos que los vamos a ver de todas maneras es que se les llaman mosquitos jorobados o las moscas negras jorobadas. Realmente no son moscas, son mosquitos, son jejenes, son insectos muy pequeñitos. Entonces son jorobados. Mosquitas negras, que es donde viene el nombre mosca negra jorobada. Moscas negras jorobadas. Esa es la característica. Simúlidos son jejenes o mosquitos de color negro jorobados o cuerpo curvado o arqueado. ¿Cuál es la importancia económica? Estos jejenes transmiten una filaria que es la llamada oncocercosis, conocida como la ceguera del río. Esta filaria no es más que un nematodo que daña el nervio óptico. Esta filaria también está presente, aunque el mosquito la transmite, también puede ser obtenida debido a comer alimento contaminado por huevos de mosquitos, por jejenes. Simulide, entonces, hablemos de las 3 características. Importancia económica es que es transmisor de enfermedades, la enfermedad conocida como la ceguera del río. Es la importancia económica. La característica de reconocimiento es que estos mosquitos se le llama la mosca negra jorobada
moscas negras cuyo cuerpo es curvado. Es la característica de reconocimiento de la importancia económica entonces que tiene. La importancia económica en el campo agrícola, ninguno. Sus larvas ocurren en las aguas, al igual que Tipulia y al igual que Chironomides. Está incluido en el listado de familias de insectos que se pueden encontrar en los ríos. Simulide. La ceguera del río entonces es transmitida por un nemato conocido como Onchocerca volvulus. Y un mosquito es el transmisor. Avancemos. La familia número 6 es la familia Cecidomyidae. Aquí ocurre, ese es un fenómeno, si los anteriores, Culicidae, transmite enfermedades como el dengue, chikungunya o el Zika, los simúlidos transmiten enfermedades como la oncocercosis o la ceguera del río, y la lupsomia de la familia Psicodidae transmite enfermedades como la leishmania. Cecidomyidae es un caso muy raro. Estos mosquitos de patas muy largas son depredadores. Ahora les digo que es una familia muy rara porque metidos entre todo ese grupo de nematóceros, las larvas son depredadores de áfidos, muy bien. Pero hoy día se conoce que hay larvas de estos que se pueden utilizar para el control de la roya del café. ¿Cómo así? Que hay larvas que se comen las esporas de hongos. Por eso les dije, es una familia muy rara. Estos Cecidomyidae tiene larvas que son depredadores, como Aphidoletes afidimisa, que se alimenta de ácaros, de áfidos. Tenemos algunas especies que se alimentan de esporas de hongos, principalmente de roya del café. No termina ahí la importancia. Estos cecidomyidos se reconocen porque hay escasez de venas en el disco de su ala. Entonces, a lo sumo hay 3 venas. Aquí hay una. Esta sería 2, que es la ramificación de esa segunda, y hay una 3. Hay 3 venas. Hay escasez de venas. Y hay una que, lo más importante que ustedes deben aprenderse, que la familia, ¿cómo se llama? Bueno, todos deben conocer las ronchas que se causan que hay en las hojas del aguacate. O en teoría, si ustedes son gente de campo, conocen que el aguacate a veces se le presentan unas ronchas. El término real de esas ronchas en el aguacate o cualquier cultivo o malezas o las hojas de cualquier arbusto que se enrollan es una agalla. Y el término correcto de una agalla en una hoja es cecidia. Y un insecto cecidógeno, un insecto que causa ronchas en las hojas, pertenece a la familia Cecidomyidae. Es una familia bien importante porque aquí se encuentra la plaga mosquita del sorgo, Stenodiplosis, antes se llamaba Contarinea sorgícola, Stenodiplosis sorgícola. Pero vieran que esta familia Cecidomyidae está causando problemas ahora, en este 2021, en aguacate. Entonces la familia Cecidomyidae es quizá la familia más importante en nematócera. ¿Por qué es importante? Porque tiene especies que se alimentan como depredadores. Hay especies que se alimentan de esporas de hongos. Hay especies que causan agallas en las plantas o en las hojas, o tumores que se llaman cecidias. Y también hay insectos, especies que causan aborto en flores del aguacate y en frutos del aguacate, que se llena el patio con frutitos caídos debido a la presencia del Brumanciela, es un cecidomyido
que causa aborto en el aguacate. Y tenemos a Stenodiplosis sorgícola como la mosquita del sorgo. ¿Y cuál es la característica de reconocimiento? Es que el disco de sus alas presenta escasa venación. A lo sumo 3 venas. Aunque esas sean ramificadas, se presentan 3 venas. O sea, 3 venas sobresalen desde el inicio de los escleritos que estiran las alas. Cecidomí, entonces es importante. Este lo encontré yo en el cacao. Son mosquitos, les dije que hasta 3 venas. Ahí está, 3 venas en las alas. Su cuerpo de ellos es bien estilizado, es bien delgadito, son insectos bien pequeñitos. Apunten por ahí. Estos cecidomídeos son atraídos a las trampas de luz. ¿Cómo se llamaba la primera familia que vimos que llegan en grandes cantidades a las fuentes de luz? Si no lo anotaron por ahí, anoten la siguiente familia. Cecidomídeos común. Es Quironomide y trampas de luz. Y la otra familia es Cecidomídeos. Les digo que lo apunten porque puede ser que en el siguiente examen yo les pregunte, señalen 3 familias que llegan atraídos a las fuentes de luz. Esas 2 son importantes. Quironomide llega en grandes cantidades. Y Cecidomídeos también llega. Escasa venación en el disco del ala. La familia número 7 es la familia Ciaridae, conocido como Fungus gnat. Pero Fungus gnat, este término es bastante general para las moscas del mantío, así se llama, que incluye esta familia Ciaridae, pertenece a una superfamilia que se llama Ciaroidea, que incluye esa superfamilia a Ciaridae y a Mycetophilidae. Cuando ustedes les dan el nombre y alguien les dice, mira, esos son mosquitos que se llaman Fungus gnat, ¿qué se les viene a la mente con Fungus gnats? Fungus gnats. ¿Qué se les ocurre? Algo con hongos. Así es, ellos tienen afinidad por los hongos. Entonces, los ciáridos pertenecen a una familia que se le llaman las moscas del mantillo. Y el mantillo no es más que la capa de hojarasca que se quita la parte superior y se deja la parte más fina. Ese es el mantillo. Entonces, estos mosquitos tienen cierta preferencia por los hongos que hay en la materia orgánica. Pero apréndanselo, la familia Ciaridae es, junto con la mosca blanca, las plagas más importantes en Guatemala. Ciaridae es la familia. Los fungus gnat son un problema como empezó en Guatemala hace como unos 6, 7 años en leather leaf, en hoja de cuero en el área de Cobán. Pero hoy día fungus gnat ya es un problema en muchos cultivos de Guatemala, tanto en invernadero como en el campo definitivo. En tomates, en chile pimiento, ya es un problema. Ciaridae, la familia Ciaridae es un problema ahora en Guatemala. Ciaridae. Estos mosquitos son estrechos. Ciaridae, Fungus gnat, la familia Ciaridae son estrechos. Son plagas en ornamentales. Cuando yo les dije que estos mosquitos, cuya característica es por ser del orden del suborden Nematocera, es que sus antenas son filiformes, les dije que le pusieran atención a las venas de las alas. Pues resulta que la familia Ciaridae, una característica importante que tiene para reconocerlas es que estos mosquitos son de color negro. Pónganle atención aquí a sus patas. Sus patas carecen de espinas fuertes. Aquí tiene una espina, porque Mycetophilidae tiene de 2 o 3 espinas en las patas. Entonces tienen escasez de espinas en las patas. Pero una característica de sus alas es justamente esta U, que se forma en la vena esa que aparece acá, en la vena R, está fusionada con las R. Estas son las venas mediales. Acuérdense que la vena media es aquella que parte el ala en 2. Esa es la característica. Las venas mediales forman una U, una ramificación en U, la M1 y la M2. Esa es la característica para estos ciáridos. Cuerpo estrecho de color negro con espinas en algunas patas,
De los 3 pares, en algunas de sus patas puede ser espinas en las patas medias posteriores, juntas las dos, o las patas anteriores. Y las ven la M1 y la M2 formando una U en el medio y que tocan el margen del ala. Ciari, aquí está, la U. Esta es la M. Una ramificación de la M1 y la M2. Fungus nap. La M1 y la M2. Fungus nap. Ya vamos a terminar. La familia Scatopsidae, se las puse ahí porque no tiene ninguna importancia en el campo. En la agronomía no es ningún problema, Scatopsidae. Pero puede ser que se lo encuentren ustedes en algún momento determinado. La familia Scatopsidae, entonces puede ser un problema. ¿Y cuál es la característica de Scatopsidae para poderlo reconocer? Es que ellos tienen el cuerpo de color negro. Esta que forman aquí el disco del ala, esa es entre la subcosta. Esas que se forman acá tienen un engrosamiento en la subcosta. Esa. La subcosta forma una celda alargada al tocar el margen del ala. Esa es la característica de Scatopsidae. Son de colores negros, pero con una celda de la subcosta muy fuerte. Esa. La celda de la subcosta, aquí esta de la subcosta y la radial, que se fusionan. Esta subcosta es cortita, pero en la mayoría de estas celdas está formada aquí. Perdón. Anterior, busquemos acá. Regresemos. Aquí está. Estas celdas la forman la subcosta y la radial. Están fusionadas la subcosta. Acuérdense que la subcosta corta aquí. Esta que está aquí es la subcosta. Y la que sigue es la R1. La R. Entonces, forma celdas fuertes entre la subcosta y la R1 al tocar el margen del ala. Eso. Esa, la R1 y la R. Yo les puse la R1 porque técnicamente esta sería la R, que es la altura de la subcosta. Esta. Y esta sería la R1. Apréndanselo así. Esa resultó ser la 4 y la 5, pero es la R1. La subcosta y la R1. 2 familias nos faltan. La tercera familia es la familia de los jejenes. Señalen 2 familias conocidos como jejenes. Bueno, apúntense aquí los jejenes. La familia, el Simuli es un jejen. ¿Qué otra familia tenemos como jejen? Psicódide. Psicodie es un jejen. Y Ceratopogonidae es otro jejen. Jejenes, beating mish en inglés. La familia Ceratopogonidae. Acuérdense de lo que les acabo de decir de la R y la subcosta, aquí. Bueno, sigamos acá pues. Estos insectos son hematófagos, se alimentan de sangre. Ceratopogonidae. También está incluido entre las larvas de los insectos que uno puede encontrar en el agua. Son raros de encontrar en el agua, pero sí se pueden encontrar. Parecen agujas en el agua, son muy delgaditos, muy largos. Entonces, pero una característica de estos beating mish es la misma característica de los culicidae. ¿Cuál es la misma característica de los culícidos? A ver, no lo apuntaron por ahí, se los vuelvo a recordar. Alas con pelos. Alas con pelos o escamas de color negro, sí. Pero los culícidos, a diferencia de los ceratopogónidos, los culícidos no son jejenes. Estos son jejenes con alas recubiertas por pelos o escamas. Estas que se miran aquí se llaman, el término correcto para, déjenme ver cómo se llaman esas. Bueno, no se me viene el nombre ahorita, pero, bueno, tómenlo como patrón. Patrones de escamas en las alas, con patrones de escamas en las alas, o con patrones de pelos en las alas. Pero ¿cuál es lo importante de este jejen? Es que aquí se encuentra la familia, el principal polinizador del cacao en Guatemala.
es el género Forcipomia. Es un jejen. Y al igual que la familia anterior que tiene la subcosta y la radial formando una celda fuertemente arqueada, esta también es una característica de Ceratopogonia. Cuerpo jorobado, cuerpo arqueado, con la R y con la subcosta y la R fusionadas formando una celda muy fuerte y escamas en las alas siguiendo patrones. A veces patrones lineales, a veces patrones circulares. El principal polinizador de cacao. Son hematófagos y ese aparato bucal que tienen les da esa facilidad. Y además se encuentra el principal polinizador del cacao. ¿Esa? A su costa. A su costa. Hay un fuerte engrosamiento en la subcosta y las R's. Esta será la subcosta. Y la última familia es la familia de los zopilotídeos. Vivionidae. Este no es un jejen. No tiene ninguna importancia económica. Al contrario, es tan abundante que ayuda a que otros insectos que se alimentan de ellos proliferen o abunden. Esta familia Vivionidae son conocidos como zopilotídeos por eso mismo, porque son de color negro. Y como vuelan apareados, es una característica de ellos para poderlos reconocer. ¿Cómo? Porque se les llaman zopilotídeos porque son de color negro y vuelan como zopilotídeos. Y una característica es que ellos no causan ningún problema en el campo, son abundantes o numerosos porque permiten o se convierten en fuente de alimento para aves y reptiles en diversos ecosistemas en donde estos se encuentren. Vivionidae. ¿Cómo son? De color negro. Eso es básicamente la característica. Bueno, 10 familias. Vayan aprendiéndosela porque la otra semana, después de terminar esa, mañana miramos si Dios lo permite.